La teología de la Trinidad nos hace daño o hacemos pequeño a Dios. Ni nos hace daño ni hacemos pequeño a Dios, que nos quede claro. En el Antiguo Testamento vemos que Dios trató en múltiples ocasiones de redimir a la humanidad, pero nada le funcionó, que nos quede claro. Aunque se dice que fue un éxito, pero nada le funcionó porque la humanidad insistía y insistía a volver a la oscuridad. Vemos en el Antiguo Testamento el pacto mosaico, el pacto que hizo con Moisés. Esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 19 al capítulo 24. Aunque se dice que fue un éxito, vemos en Números 32:13 que Dios castigó a su pueblo 40 años a vagar en el desierto, porque sus obras eran malas, porque estaban más en la oscuridad que en la luz, por lo cual muchos de ellos murieron en el proceso. En el capítulo 32 de Éxodo, 32, capítulo 32, versículo del 1 al 8, vemos claramente cómo adoraron un becerro de oro en lugar de seguir los mandamientos de Dios. Por ese motivo fueron castigados a vagar 40 años en el desierto por no obedecer las leyes de Dios. En el pacto abrámico, el pacto que hizo con Abraham antes de Moisés, que está en el libro de Génesis, en los capítulos 12, 15 y 17, vemos que Dios destruyó Sodoma y Gomorra en Génesis 19. Así sucesivamente. El pueblo de Dios volvía a caer y a caer en el pecado. Por eso fue necesario que Dios se hiciera carne. Por eso fue necesario que Dios viniera al mundo. Es aquí donde entra la teología de la Trinidad. Nos dice claramente Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Como el unigénito, el único, el verbo eterno, Dios que se manifestó en hombre, como hijo, hecho carne. Claramente nos lo dice Jesús con sus propias palabras en Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Vemos claramente que Él se muestra como Dios, el Todopoderoso, hecho carne, en Apocalipsis 1:8. Fue necesario este proceso para que la humanidad fuera redimida, porque Él trató en múltiples ocasiones de redimir a la humanidad y volvían a caer en el pecado y regresaban al pecado. Filipenses capítulo 2 versículos 6 y 7 nos dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él se hizo semejante a los hombres para entender a la humanidad. Así que la Trinidad no nos hace daño y tampoco hacemos pequeño a Dios. Dios es un ser único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ninguno de los cuales es inferior al otro, ni reducimos la divinidad de Dios, porque tres son uno.
¿Qué le dijo él a Felipe? En Juan 14, 8, 10, Felipe le dijo, preséntanos al Padre y nos basta. ¿Qué le dijo Jesús? Tanto tiempo que he estado entre vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que ha visto, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Cómo puedes tú decir, preséntanos al Padre? Él le recalca, ¿cómo puedes decir tú, preséntanos al Padre, si yo soy el Padre? Fue necesario este proceso para que la humanidad regresara a la luz. Por eso los judíos nunca lo van a aceptar como su Mesías y como su Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque ellos están esperando un Dios que sea igual a ellos, que siga sus tradiciones, que siga sus leyes. Pero al caso tienen algo que enseñarle a Dios. O Dios le va a enseñar a ellos. Ellos no tienen que enseñarle nada a Dios. Pero eso no lo pueden entender ellos. Ellos no aceptarán a Jesús como su Señor y su Salvador. ¿Por qué? Porque no consideran realmente a Jesús como algo verdadero. Al caso fue algo pequeño lo que hizo Dios. Y decir, unos teólogos dicen que nos hace daño la teología de la Trinidad o que lo hacemos pequeño. Al caso fue algo pequeño que redimir a la humanidad. Al caso fue cualquier cosa, lo pudo hacer cualquier otro ser humano. Ni fue algo pequeño, ni lo podía hacer cualquier humano sino Dios mismo, de redimir a la humanidad, porque los hombres existían y insistían en regresar a la oscuridad. Claramente nos dice Juan 3:19, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Puedo leerle muchos versículos donde me reafirma realmente que Dios es un Dios trino, pero tenemos que saber que fue necesario este proceso, fue necesario este proceso para redimir a la humanidad, porque la humanidad no entendía, por eso castigó a su pueblo 40 años, por eso castigó a su pueblo 40 años, porque ellos insistían y insistían y volvían a insistir y volvían a insistir, a caer al pecado, a caer en la oscuridad. No podían entender a pesar de todos los pactos que él hizo, a pesar que él nos habló a través de los profetas, no podían entender, nunca pudieron entender. Por eso él destruyó a pueblos enteros. Por eso él castigó a su pueblo porque estaban en la oscuridad total. Así que cuando hablemos de la Trinidad, sepamos que es un Dios único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ninguno de los cuales es inferior al otro, ni reduce la divinidad de Dios, porque tres son uno, que nos quede claro. Recordemos claramente el versículo de Apocalipsis 1:8 que dice, yo soy el alfa, el omega, el principio, el fin, dice el Señor, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. El Todopoderoso vemos claramente que Él se muestra como Dios Todopoderoso, hecho carne, como lo dice Juan 1:14. En el principio era el verbo, y el verbo fue hecho carne, que nos quede claro. No podemos decir que son diferentes. Tampoco podemos decir que la teología de la Trinidad nos hace daño
y que reducimos el poder de Dios, porque Él se puede manifestar como Él le pegue la gana. Como Él quiera se puede manifestar. Él se manifestó en una zarza ardiente. Él se manifestó como ángel. Él se manifestó como un ser de luz. Él se puede manifestar en el Hijo también. ¿Por qué? Porque se puede manifestar como Él quiera, que nos quede claro. No como la humanidad quiera, sino como Él quiera, para redimir a su humanidad. Así que, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ir al mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, para que todo aquel crea sea bautizado y sea salvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque tres son uno, los cuales dan testimonios en el cielo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos quede claro.